Hola, bienvenidos a un nuevo Expediente INACIPE, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy estamos transmitiendo desde la Biblioteca Salvador Urbina y Frías, en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema que tocaremos el día de hoy es medios alternos de solución de controversias, en especial vamos a hablar del procedimiento abreviado. Para hablar de este tema nos acompaña el licenciado Mauricio Rodea Cano, que es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace ya 10 años, ¿no? Licenciado Mauricio, sí, muchísimas gracias por venir al programa. De qué, buenos días. Quisiera que nos comenzara a platicar un poco. Hemos tenido ya varios programas acerca de los medios alternos. Quisiera que nos recordara qué son los medios alternos de solución de controversias. Sí. Mira, los medios alternos de solución de controversias son una figura nueva que se crean a partir de las reformas constitucionales del sistema de justicia penal del 18 de junio del 2008. En estas reformas constitucionales, entre otros, se reforma el artículo 17 constitucional, en el cual se crea esta opción nueva de medios alternativos de solución de controversias. Dentro de estos medios alternativos de solución de controversias tenemos básicamente dos, que es la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios. Pero dentro de este mismo capítulo también se va a reformar el artículo 20 constitucional en su apartado A, en la fracción 17, en la cual nos va a hablar, entre otras cosas, de lo que ahora conocemos como procedimiento abreviado. Esta figura básicamente va a ser, si bien no es un medio alternativo de solución de controversia como tal, es una forma de terminación anticipada del juicio. Entonces, básicamente, estas reformas constitucionales son las que van a dar la entrada a estos nuevos sistemas de solución de controversias y soluciones anticipadas. ¿Podría platicarnos un poco? Entonces, esto es la terminación anticipada, el procedimiento abreviado, aparece en el 2008 con la reforma constitucional. Sí. ¿Y en dónde más se encuentra legislado? Mira, son aproximadamente 17 entidades federativas las que ya tienen instaurado este sistema. Entre ellos, de los que más desarrollo han tenido, obviamente, es Chihuahua y el Estado de México. Asimismo, con la publicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, en el momento de que entre en vigor el código, que si nos vamos a los artículos transitorios nos va a dar como fecha límite, igual el 18 de junio, pero del 2016, en base a este término de 8 años de vacatio legis que nos dio la reforma constitucional, es un plazo máximo para la entrada en vigor a nivel federal y en todas las entidades federativas de estas reformas. Entonces, los estados que ya la tienen la van a seguir aplicando conforme a las legislaciones locales que ya lo contemplan, y los estados que aún faltan de implementar este nuevo sistema de corte acusatorio, adversarial y oral, tendrán como fecha límite junio del 2016 para que ya sea en todas las entidades federativas y a nivel federal la aplicación de la reforma, donde ya vamos a tener que aplicar estos medios alternativos y formas anticipadas de solución. Entonces, ahora ya se aplica en 17 entidades. Aproximadamente. Todos los códigos de procedimientos penales de las entidades ya lo contemplan. Sí. ¿Y por qué no todos los estados? Porque precisamente te digo, esta vacatio legis o periodo de entrada en vigor les da todavía la facultad a las entidades de hasta junio del 2016 se haga la aplicación. O sea, sí están actuando dentro del marco legal. Aquí lo único es de que pues, el tiempo se viene encima, ¿no? Porque ya tenemos una fecha fatal aproximadamente en 2 años. Entonces, si bien sigue actuándose en forma legal, hay entidades en las que está entrando de forma escalonada. O sea, por distritos judiciales, como en su momento fue el Estado de México, no entró en toda la entidad de forma global, sino va entrando de forma escalonada. Por ejemplo, en Oaxaca ha estado entrando en diferentes distritos judiciales, pero va de una forma escalonada, que es la forma ideal. ¿Por qué? Porque la capacitación que se está dando está siendo igual de forma escalonada y no es tan brusco la entrada en vigor. Entonces es pertinente que en los distritos judiciales vaya entrando en esta periódicamente para que incluso también los abogados litigantes vayan tomando la preparación adecuada para la aplicación de todas estas reformas que sí son totalmente de forma sustancial.
Y bueno, ya que está hablando de la capacitación, ¿quiénes son los encargados de dar la capacitación en este tema? Sí, mira, aquí en este caso los tribunales superiores de justicia de cada entidad federativa, existen presupuestos federales que están apoyando a las entidades federativas para que ellos, a través de diferentes instancias, ya sea de forma particular o apoyándose en instituciones como es el INACIPE o como es el CIDE, vayan haciendo estas capacitaciones, pero las entidades federativas van a hacer su capacitación. Pueden apoyarse en instituciones ya establecidas o ellos mismos aplicar sus sistemas de capacitación, tanto en lo que es administración y procuración de justicia, porque la reforma no nada más, si bien es a nivel judicial, lo que es la parte de la procuración de justicia, que son las Procuradurías Generales de Justicia de cada una de las entidades y la General de la República, igual, como es un sistema global, también tienen que tener la capacitación, porque aquí el hecho de que el sistema es acusatorio, se refiere a que la carga de la prueba va a ser para el agente del Ministerio Público, no como en el sistema mixto inquisitorio que teníamos a nivel tradicional, en el cual la persona se defendía. Aquí la carga de la prueba ya es del agente del Ministerio Público. Entonces también desaparece la averiguación previa y se crea la carpeta de investigación, la cual tiene sus modalidades muy particulares, que yo creo que en otros temas igual ya han tratado, en los cuales la participación del Ministerio Público y de la policía toma una especial relevancia en la investigación, porque aparte los antecedentes de la investigación que recabe el Ministerio Público ya no van a ser considerados como prueba hasta que no se judicialicen estas pruebas en un juicio oral, que eso es uno de los puntos que vamos a tratar ahorita que veamos el procedimiento abreviado. Pues bueno, regresando al procedimiento abreviado, quisiera que nos describiera un poco mejor en qué consiste y cuáles son los requisitos, qué características o qué situaciones se deben de dar para que se pueda dar un procedimiento abreviado. Mira, en este caso vamos a tocar primero lo que es el Código Nacional. El Código Nacional, a partir de su artículo 201, nos va a hablar de este procedimiento abreviado. Y a diferencia de algunas entidades, a nivel el Código Nacional nos va a hablar primero los requisitos. En este caso nos va a decir que el juez de control, en este caso, para verificar y calificar la procedencia de este procedimiento abreviado, va a tener que verificar, entre otras cosas, que el imputado, en este caso que se le denomina todavía a la persona que va a ser sujeto de este procedimiento abreviado, primero que nada que tenga conocimiento de la existencia del juicio oral y que sepa que es su derecho la participación de que se le dicte sentencia en un juicio oral. Más sin embargo, se le va a hacer saber de que tiene el derecho de optar por esta forma alternativa de solución anticipada, que tiene ciertas características que ahorita vamos a ver. Entonces, porque una de ellas es que posterior a la formulación de la imputación que va a hacer el Ministerio Público, este sujeto va a tener que aceptar su participación en el hecho, para que una vez aceptada su participación en el hecho y queriendo que se le aplique este procedimiento abreviado, con conocimiento de que se le juzgue, porque prácticamente se va a dictar una sentencia que pone fin al procedimiento abreviado, en esta sentencia él aceptando su participación, su culpabilidad, su participación, dice la ley, no dice tal cual. ¿Por qué? Porque también en las reformas constitucionales existe la presunción de inocencia, ya a rango constitucional, en la cual esta presunción de inocencia no se va a perder hasta que no cause ejecutoria la sentencia. Tan así que suponiendo, en el caso de que por alguna situación de que el MP no lo haya solicitado adecuadamente o que haciéndosele valer estas situaciones, incluso de que él acepte ser sentenciado con los medios de investigación que tiene el Ministerio Público, el juez de control por alguna situación, como pudiera ser que no estuviera adecuadamente garantizada la reparación del daño, no aperturara el procedimiento abreviado, hay artículo expreso en este Código Nacional que dice que esta manifestación de aceptar la participación y todo lo que se exprese en la audiencia de procedimiento abreviado no sería tomada en cuenta en el momento de que sí se llevara a cabo un juicio oral.
Entonces es una garantía de que si tú aceptas, cumples todos los requisitos, pero por algo no se apertura o no se llega a una sentencia en procedimiento abreviado, esos elementos no se te van a tomar en cuenta. Se empieza desde cero. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente, como te decía, todavía no hay pruebas, porque no se han judicializado, son antecedentes de prueba o medios de convicción que tenga el Ministerio Público, pero siempre va a persistir esta presunción de inocencia. Y en el momento que se dicta sentencia, ¿se vuelven pruebas aunque no haya habido el proceso de investigación? No fíjate, técnicamente se siguen considerando medios de convicción, pero se va a dictar una sentencia con estos medios de convicción o antecedentes de investigación. ¿Por qué? Porque se aceptó la participación y en este caso, como es una forma de terminación anticipada, le conviene al imputado, ¿no? Entonces no va a haber oposición, ¿no? Pero hasta que no cause ejecutoria sigue habiendo esta presunción, ¿eh? Y bueno, por ejemplo, ya ha iniciado la audiencia de terminación anticipada, bueno, de procedimiento abreviado. ¿La persona no se puede arrepentir? Es decir, ¿saben qué? No saben si me quiero ir a juicio oral. Exactamente. En ese momento, que precisamente es el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es todavía una oportunidad que va a tener el imputado de decir, ok, ya pensándolo bien, habiendo tenido asesoramiento. Aquí la ventaja en este juicio oral es que sí tiene el uso de la palabra el imputado, tan así que está en presencia del juez. Entonces, en cualquier momento de que uno como abogado nos percatemos de alguna duda o algo que tenga nuestro cliente o bien nos haga alguna señal, podemos solicitarle a su señoría suspenda y solicitar un término de 5 o 10 minutos en base a la garantía de una adecuada defensa y una defensa técnica para explicarle bien. Porque sí puede ser en la práctica que diga, oye, pero pues si yo estoy aceptando, claro, ¿qué me va a pasar? En el momento puede recapacitar y decir, bueno, no, o considerar que su defensa no es correcta. ¿Podría cambiarlo y se podría cambiar de fecha esta audiencia? Sí, mira, aquí otra situación, para que se dé el momento procesal, para que se dé la solicitud de este procedimiento abreviado, va a ser posterior a que el Ministerio Público haga la vinculación a proceso. La vinculación a proceso es en el momento en el que se va a judicializar la investigación. No, hasta antes de eso todavía no es judicializada la investigación y se crea un espacio nuevo que se le llama plazo de cierre de investigación, que es otro plazo extraordinario al MP para aportar nuevos medios de convicción. Entonces, desde esta vinculación de proceso y hasta antes de la audiencia de apertura a juicio oral, en todo este periodo del tiempo, que pueden ser incluso hasta 6 meses, en cualquier momento se puede solicitar la apertura de este procedimiento abreviado. ¿Esto es en la etapa intermedia o la etapa? Sí, efectivamente. ¿Qué etapa del juicio, o sea, qué etapa del proceso podríamos llamar? Es hasta donde termina la intermedia y antes de que empiece la etapa de juicio oral. Entonces, exactamente, desde la vinculación a proceso hasta antes de que inicie la etapa de juicio oral, en cualquier momento se puede presentar la solicitud de este procedimiento abreviado. Entonces digo, no es forzosamente, inmediatamente en el caso de un detenido, por decir, aunque se puede hacer en la misma audiencia de donde se resuelva el control de detención, se puede hacer porque ya en ese caso ya el Ministerio Público hizo la vinculación a proceso, se pudiera solicitar. Nada te impide que en todo este término de prácticamente lo que sería la intermedia, tú pudieras solicitar la apertura y con toda la calma del mundo explicarle al imputado en qué consiste el procedimiento abreviado. Licenciado, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con este tema. Quisiera que recapituláramos un poco los puntos que hemos tocado hasta ahora. Sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, nuestro correo electrónico y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y a darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de los medios alternos de solución de controversias y en específico estamos hablando del procedimiento abreviado. Licenciado, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de que en qué etapa del proceso se podía dar esta opción del procedimiento abreviado. Y también me viene a la mente qué sucede en caso de flagrancia. En caso de flagrancia, como bueno, el imputado también ya sabe que lo agarraron en el momento que estaba ahí, se puede optar por un procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado empezaría desde el momento de la detención, o sea, se solicitaría, o la audiencia del procedimiento abreviado comenzaría en el momento de la detención. Ya, en este caso en concreto no sería exactamente así. ¿Por qué? En este caso que ponemos de flagrancia, recordaremos que igual con las reformas constitucionales, la flagrancia se resume ya a dos supuestos. El supuesto de la flagrancia lisa y llana, que es la detención en el momento de la comisión de los hechos, y la flagrancia en su segunda hipótesis, que es a través de la persecución inmediata e ininterrumpida. En este caso del detenido, se va a crear una audiencia que se le denomina de control de detención. En esta audiencia el juez de control lo que va a hacer es, primeramente, verificar si efectivamente esta detención estuvo apegada a derecho y encuadra en alguno de estos dos supuestos de flagrancia, la lisa y llana o la persecución inmediata. ¿Sí? Posterior a esto, el Ministerio Público va a hacer la formulación de la imputación, en este caso que es el manifestarle por qué hechos se le está investigando, se inició carpeta de investigación y cuáles son las modalidades. Después de esto, el Ministerio Público va a hacer lo que es la vinculación al proceso, que como explicábamos no es otra cosa que la judicialización de la investigación. Y ya calificada de legal la detención, porque si no es calificada se ordena su inmediata libertad, con las reservas de ley, obviamente, de que no esté relacionado con ningún otro proceso. Entonces, ya calificada esta detención, es cuando el Ministerio Público va a hacer la vinculación a proceso. Y en este caso, el juez de control le va a solicitar al Ministerio Público que manifieste qué medidas cautelares va a solicitar. Que las medidas cautelares... El juez de control le dice al Ministerio Público que lo solicite, no lo debe de hacer el Ministerio Público ya. Mira, en caso de que el Ministerio Público no lo haga en la formulación de la imputación, en la práctica me ha tocado que el juez de control es el que le manifiesta al Ministerio Público, que se pronuncie al respecto de la medida cautelar a solicitar, que puede ser cualquiera del catálogo, que si ya llegamos a una audiencia de control de detención es porque estamos hablando en la mayoría de los casos de un delito grave. ¿Por qué? Porque si no, desde la etapa de investigación ante el Ministerio Público en su etapa de 48 horas o su duplicidad en caso de delincuencia organizada, yo hubiera solicitado alguna medida cautelar con la cual gozara temporalmente de su libertad. Entonces, en la gran mayoría de los casos, si llegamos a una audiencia de control de detención con detenido, es porque está dentro del catálogo considerados delitos graves. ¿Por qué? Porque en este caso el Ministerio Público va a solicitar la prisión preventiva oficiosa o bien una prisión preventiva justificada. Si por alguna situación que pudiera ser económica, sí tuviera derecho a alguna otra medida cautelar, ese es el momento para que la defensa solicitara la medida cautelar para que nuestro cliente gozara de una libertad condicional, porque siempre se tiene que garantizar que se presente a la continuación del proceso. Entonces, ya que está dictada la medida precautoria y todo, el juez de control va a resolver esta audiencia de resolución de control de detención y de formulación de imputación, ya calificada de legal la detención, va a resolver la imputación. Y en este momento es cuando entra la posibilidad del procedimiento abreviado. Porque si recapitulamos, previo a la pausa decíamos que es desde la formulación de imputación y hasta antes de la autoapertura juicio oral. Ahora, aquí vamos a tener dos supuestos. En el Código Nacional de Procedimientos Penales ya nos restringe a que es el Ministerio Público el facultado para solicitar la apertura de este procedimiento abreviado. Esto es
que hay entidades como el Estado de México donde hay artículo expreso en el cual dice que puede ser el imputado también quien la solicite. En la entrada en vigor del Código Nacional ya va a ser el Ministerio Público el que la va a solicitar. Entonces, si bien estamos suponiendo, porque aún no entra en vigor, ¿qué va a pasar? Yo considero que ningún Ministerio Público exactamente en el momento que se dicte la vinculación a proceso inmediatamente solicite la iniciación del procedimiento abreviado. No, yo creo que en la práctica puede ser en los días siguientes cuando él considere pertinente la apertura del procedimiento abreviado. Obviamente aquí vamos a analizar que la naturaleza del procedimiento abreviado es precisamente como una solución anticipada, la despresurización de la carga procesal. Entonces, en los casos procedentes y obviamente con aprobación del imputado y su asesoramiento de la defensa, se decidirá sobre la apertura. El que decide es el juez, o sea, quien decide optar por el procedimiento abreviado es el Ministerio Público. En el Código Nacional, sí. ¿no? En algunos estados puede solicitarlo el propio imputado. El imputado. Y el juez de control es quien decide si sí se va a llevar a cabo exactamente, el procedimiento. Exacto. Quien va a decidir prácticamente si se lleva o no es el imputado. Quien lo va a solicitar es el Ministerio Público, pero quien lo va a resolver va a ser el juez de control. O sea, nunca va a ser un juez de juicio oral, por la etapa en la que estamos. El juez siempre de control va a ser un juez de control. Este caso no se puede ir a procedimiento abreviado. Es potestativo del juez de control. Sí existe la posibilidad de que si se percata el juez de control de alguna anomalía, o bien al verificar estos requisitos que comentamos que te dice el artículo 201 del nuevo Código Nacional, si él se percata que no se dan estos requisitos, o bien que no es la etapa procesal, o bien entramos a un tercer supuesto que es cuando haya una oposición fundada de la víctima u ofendido, puede negar la apertura de este procedimiento abreviado. Si, por ejemplo, el inculpado no está de acuerdo y el Ministerio Público decide que, bueno, que se va a procedimiento abreviado, el juez piensa que está muy bien, pero el inculpado no quiere, puede optar por el juicio oral, que era lo que me decía. Exactamente, porque el juez le va a inquirir y le va a preguntar textualmente, y los juicios orales son muy solemnes, le va a decir, para dar debido cumplimiento a lo estipulado en el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le hago saber si usted tiene el conocimiento, y al momento de preguntarle, ¿y usted desea optar? El imputado puede decir, no es mi deseo optar, quiero llegar a un juicio oral. ¿Por qué? Porque si bien sí le va a dar muchos beneficios que vamos a ver, como es una pena mínima con una reducción casuística que ya analizaremos, le beneficia mucho al imputado, pero también implica un reconocimiento de la participación en los hechos. Y tenemos personas en la práctica que dicen, yo soy inocente. Y por mucho que me garantices que la pena es mínima, yo no voy a aceptar que soy culpable. Yo quiero probar mi inocencia. Y con el afán de probar su inocencia, puede rechazar. Aún con todos estos beneficios que nos da la ley, que sí son muy buenos, pero hay personas que te dicen, yo soy inocente y voy a probar mi inocencia. Entonces, aunque es bueno para él, no lo puede coaccionar el Ministerio Público ni el juez de control. Es totalmente potestativo del imputado. Y en el momento, por ejemplo, que optan por un juicio oral y que comienza el juicio oral, no hay manera de que puedan decir, no, ¿saben qué? Ya no. Sí quiero terminación, el procedimiento abreviado. No, ya no. Porque dijimos es hasta antes de la audiencia de apertura a juicio oral. Una vez aperturado el juicio oral, como te diré, ahí se está tomando una decisión muy trascendental. ¿Por qué? Porque sí puede salir inocente y salir absuelto, pero en caso de que se le sentencie no le van a garantizar la pena mínima ni ningún beneficio de reducción. Normalmente una sentencia nos va a ir entre la equidistante entre la mínima y la media. Y de acuerdo a la individualización de la pena vamos a jugar en estas equidistantes. En cambio en nos van a poner una mínima garantizada con una reducción que puede llegar a ser hasta de 2/3 partes en este nuevo Código Nacional. Pero hay gente que dice, yo quiero probar mi inocencia. Y bueno, ya estábamos tocando algunas de las funciones del juez en el procedimiento abreviado. ¿Podríamos hablar un poquito más a profundidad de esto? O sea, por ejemplo, las sentencias, ¿en qué momento se dan las sentencias? ¿En la misma,
Sí. ¿En la misma audiencia? Sí, en este caso, técnicamente sí, es la misma audiencia. Esto no implica que sea el mismo día, ¿no? Porque la función aquí del juez de control es totalmente la directriz del procedimiento. O sea, él es el juez, él es el que va a decir, porque es un procedimiento adversarial, donde las partes tienen un mismo nivel. La defensa y la fiscalía están a un mismo plano jurídico. Perdón que te interrumpa, pero ¿cuánto puede durar una audiencia? Ajá. Mira, aquí el juez tiene hasta 48 horas para determinar, ¿no? Normalmente en la práctica una audiencia de estas puede durar entre 1 y 3 horas, pero normalmente se va a dividir en 2 partes, ya que el MP se hicieron las exposiciones, se aceptaron, se verificaron estos requisitos y se aceptó la apertura del procedimiento. El juez va a citar normalmente a las 24, aunque pueden ser 48, a una audiencia de resolución de procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque también la ley constriñe al juez en los juicios orales a dar una explicación de su sentencia. Entonces, por cuestiones materiales, sería muy complicado que en el mismo día el juez dictara la sentencia. Por eso es que la ley le concede este plazo de hasta 48 horas. ¿Por qué? Porque la sentencia debe de obrar por escrito en el acta mínima, aparte de en el audio y video. Pero la ley constriñe al juez a hacer una explicación verbal del por qué y va a analizar los puntos y los resolutivos de la sentencia del procedimiento abreviado. Bueno, pues ya hemos hablado de cuál es el papel del Ministerio Público, el mismo papel del inculpado en algunas entidades federativas y del juez. Pero ahora con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales también se le considera como parte a la víctima, ¿no? En este procedimiento abreviado, ¿cuál es el papel de la víctima? Ajá. La víctima, obviamente el artículo 20 constitucional también contempla sus garantías, ¿no? Dentro de estas garantías, las que nos va a aplicar en este procedimiento abreviado es que la víctima o el ofendido, porque en este caso sí ya tenemos la diferencia, no es la misma persona, puede recaer en la misma persona, pero no forzosamente la víctima o ofendido. Entonces la facultad aquí es para los dos, tanto para la víctima como para el ofendido. Puede hacer una oposición a la apertura de este procedimiento abreviado. Básicamente aquí esta oposición, y nos dice el nuevo Código Nacional, esta oposición debe de ser fundada, porque no es vinculante. ¿Qué es esto? Que el hecho de que él se oponga no implica que el juez le tenga que dar la razón. Tiene que estar fundada esta oposición. ¿Cuál puede ser estos fundamentos para la oposición? Como un ejemplo. Mira, hay 2 básicos. El temor fundado de que el imputado pueda todavía hacer algo en contra. No, que si existe este temor fundado de alguna represalia o de alguna conducta por parte del imputado en caso de salir. Esta es la más común. Pero la más viable es el caso de que no esté debidamente garantizada la reparación del daño, porque ese es otro de los elementos. Tiene que estar garantizada la reparación del daño. Y si la víctima o el ofendido dice, su señoría, no está debidamente acreditada o justificada la reparación del daño a mi favor, ese es motivo más que suficiente para que el juez de control determine que no es procedente el procedimiento abreviado. Bueno, entonces podemos hablar, puntualizar los requisitos para que se pueda dar el procedimiento abreviado. Ok, sí. Primero es el hacer el conocimiento al ministerio, que el juez de control haga del conocimiento del imputado los puntos del artículo 201, ¿no? Que son los 4 que mencionamos. Y que no exista oposición fundada por parte de la víctima o ofendido y que esté garantizada la reparación del daño. Ojo, ¿No para podría que ser se como dé un poco esto, vaga la idea de la reparación del daño? ¿O quién lo decide? El juez dice, bueno, la reparación del daño sería, en este caso, ¿podemos dar un ejemplo? Sí, es que ahí es función del Ministerio Público acreditar la reparación del daño. ¿Por qué? Porque en nuestra carpeta de investigación, no, es el MP. En la carpeta de investigación el Ministerio Público, dependiendo del delito, vamos a poner el más común, que es el robo, tuvo que haber hecho acreditación de propiedad o testigos de preexistencia, falta posterior de lo robado. O sea, tuvo que el Ministerio Público haber acreditado por los medios legales la existencia de los objetos, en el caso del robo, y tener una evaluación por parte de una opinión técnica pericial del valor de los mismos. Y entonces la reparación del daño sería pagarle a la víctima del robo su... Ajá.
Digo, en delitos, por ejemplo, en lesiones será lo que erogó en sus curaciones, lo que dejó de percibir por cuestión de trabajo, incluso honorarios legales. O sea, pero todo esto el MP tiene que acreditar la reparación del daño. ¿Y esto cómo puede, o sea, cómo ha funcionado en los estados que se está ya dando la práctica? ¿Cómo ha funcionado? Yo podría pensar que la mayor parte de las personas que están inculpadas no tienen las posibilidades económicas como para reparar el daño económicamente. Sí, es que mira, aquí la ventaja es que la ley nos da varias opciones, no solamente la cuestión de numerario. O sea, que se garantice implica que puede ser en numerario, puede ser en una fianza, puede ser en una hipoteca, puede ser un obligado solidario. O sea, hay muchas formas de garantizar la reparación del daño, no solamente la exhibición económica inmediata. Entonces, por ejemplo, en el Estado de México, sí ha funcionado bastante bien, porque también las mismas víctimas o ofendidos, en la mayoría de los casos, también están de acuerdo en que eso se solucione. Normalmente a nosotros, tanto al fiscal como a la defensa, nos dicen, mira, yo no quiero problemas, si la persona me garantiza que no se va a volver a meter conmigo, de que no va a afectar a mi familia, a mi persona, y me repara el daño, consiento el hecho. Esa, pongamos que es unas 2/3 partes. Y realmente en la otra tercera parte, estando legalmente citadas, no comparecen. Y como no es vinculante, no hay oposición y se lleva de oficio. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el desinterés de la gente o la falta de credibilidad en la administración de justicia, muchas veces, aún estando citada, la gente no va. Entonces no va a haber oposición, ¿no? Eso desafortunadamente es lo que pasa en la mayoría de los casos en la práctica. Lo ideal es que sí haya este arreglo, se garantice la reparación del daño y no haya oposición en el procedimiento abreviado. Porque realmente en el procedimiento abreviado se resuelve aproximadamente el 70% de los casos puestos en conocimiento de los jueces de control. El 70%. Yo creo que en el Estado de México la práctica es lo que nos dicta. Bueno, antes de que yo te haga una observación acerca de esto, quisiera que habláramos de los beneficios, porque ya mencionamos uno, que es la reducción de la pena. Porque yo en un principio pensaría, ¿por qué un inculpado va a decir que sí, ¿no? Claro. Y no va a decidir no defenderse. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que traen mira, este procedimiento? el Código Nacional nos contempla que en aquellos delitos cuya pena aritmética sea menor a 5 años, que la genérica que siempre se ha manejado, nos va a decir, lo que te ofrece la ley es, te garantiza la pena mínima del delito y en caso de delitos dolosos, una reducción de 1/3 parte, pero en delitos culposos, la reducción de 2/3 partes. Entonces, si vemos que ya te están garantizando la pena mínima y aún así puede ser una reducción de 1/3 parte o 2/3 partes, estamos hablando que en todos estos casos vamos a estar en el total supuesto de entrar a la opción de un beneficio preliberacional. Entonces, esa es la gran ventaja, ¿no? Ahora, las entidades federativas tienen en sus códigos penales también ciertas características. Caso concreto del Estado de México. El Estado de México solo te va a hablar de 1/3 parte. Te va a hablar de la pena mínima reducida en 1/3 parte. Entonces aquí realmente nuestra función como abogados, ya seamos públicos o defensores de oficio, es explicarle adecuadamente al imputado cuáles serían estos beneficios. Y es tal cual hacer cuentas. A ver, mira, tu delito es de robo con qué modificativas, porque esta media aritmética incluye modificativas, agravantes o atenuantes, porque habla en delitos en general. Entonces, si nosotros hacemos la contabilización de nuestro delito con sus agravantes o atenuantes y le hacemos, si son dolosos o culposos, la reducción de 1/3 parte o 2/3 partes, entramos dentro del rango de los beneficios. Ese es el principal fundamento. Ahora, entidades federativas como el Estado de México, por ejemplo, en el mes de agosto del 2013 hicieron una serie de reformas al Código Penal en las cuales se incluyen un catálogo de delitos, entre los que está, entre otros, el robo con violencia y la extorsión, que antes eran también sujetos de estos procedimientos y los excluyen
de estos beneficios preliberacionales. O sea, en el Estado de México, robo con violencia no tiene opción a procedimiento abreviado. No, sí tiene opción al procedimiento abreviado, pero solo con la garantía de la pena mínima reducida en 1/3. Lo que te va a excluir es la opción a optar a los beneficios preliberacionales. Por ejemplo, el artículo 70 del Código Penal del Estado de México te dice, entre otras cosas, que en delitos cuya pena sea menor de 4 años tienen una conmutación económica. Y si nos fuéramos, por ejemplo, a un robo con violencia que tuviera una penalidad ya con la mínima reducida en 1/3 de 2 años 8 meses, aún entrando en este supuesto de aplicar este beneficio, por estar dentro de este catálogo de delitos, sí te respeta el abreviado, pero ya no te da la opción de lo que era más atractivo realmente para el imputado, ¿no? Que era optar a los beneficios, porque sí sigue siendo un buen beneficio, digo, realmente por un robo con violencia nada más 2 años 8 meses es muy poquito. Sí, claro. Pero son 2 años 8 meses que sí va a tener que compurgar en el Centro Preventivo de Readaptación. Podríamos decir que este procedimiento abreviado es un beneficio para todos, ¿no? Sí. Para tanto como para el inculpado, para la víctima y para el sistema. Exactamente. Bueno, pues nos vamos a quedar con esta idea, tenemos que ir a una pausa. Por favor, no se despeguen, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. El día de hoy estamos transmitiendo desde la Biblioteca Salvador Urbina y Frías en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nuestro Twitter que aparecerá en sus pantallas, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de medios alternos, medios alternos de solución de controversias, y estamos hablando en especial del procedimiento abreviado. Antes de irnos a la pausa, yo hablaba de que el procedimiento abreviado trae beneficios para todos, ¿no? Tanto para el inculpado, porque existen las reducciones de penas y algunos otros beneficios, tanto también para la víctima, porque también se evitaría, podríamos decir que se evitaría el desgaste de todo el juicio, ¿no? Bueno, del procedimiento. Y el sistema por la despresurización, ¿no? Entre otras cosas. Sí. Pero, sin embargo, estuve leyendo algún artículo, voy a decir, es un artículo de Marco Antonio Rivera León, en el que habla de los problemas de los procedimientos abreviados. Entonces, yo quisiera que me comentaras acerca de los 3 planteamientos que él hace acerca de esta problemática. En primer lugar, él habla de que podría haber una problemática en el procedimiento abreviado debido a que podría ser contrario al artículo 14 constitucional que dice: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades sino mediante un juicio seguido en los tribunales, ¿no? Esta podría ser una problemática, o el procedimiento abreviado es considerado un juicio. Ajá, mira, técnicamente sigue las etapas de un juicio. Si bien, como comentábamos, es previo a la apertura del juicio oral, sí va a recaer sobre el procedimiento abreviado una sentencia que va a poner fin al procedimiento. En este caso va a ser una sentencia definitiva que pudiera ser sujeta de recursos ordinarios, como es la apelación obviamente, o de un juicio de amparo. En este caso sería un juicio de amparo directo por ser una sentencia definitiva. Entonces sí es una sentencia definitiva. Si bien no es un juicio como tal, porque no va a ser un juicio oral, sí va a tener la valoración de los antecedentes de la investigación realizados por el Ministerio Público, y sí va a tener la participación de las partes. Por eso es que incluso en el Código Nacional de Procedimientos Penales está previo como una terminación anticipada. Es anticipada precisamente porque no se abrió el juicio, pero va a tener sus características propias y una sentencia definitiva que le va a poner fin. Entonces, en esta idea, obviamente
la forma de pensar de cada uno de nosotros como catedráticos o como conocedores del derecho está la libertad, ¿no? Incluso decían en la Revolución Francesa, no estoy de acuerdo con tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a manifestarla. Pudiera ser el caso. Yo más bien pensaría que violaría más el 20 constitucional. ¿Por qué? Porque contempla el derecho de no autoincriminación y uno de los requisitos es que él acepte. Que él acepte. Que no es la culpa, ¿no? Exacto, la es su participación, si más no bien la culpa. Pero te digo, esas, ¿cómo te diré? Son opiniones de diferentes juristas totalmente respetables, ¿no? Aquí más bien yo resaltaría los beneficios, ¿no? Es un hecho de que la reforma constitucional es algo que no tiene vuelta atrás. Entonces yo creo que como juristas lo más prudente es hacer proposiciones que nos ayuden a la adecuada tramitación de esto. Entonces, si ya tenemos las modalidades, ya está entrando en vigor en muchas entidades y es un hecho que próximamente va a entrar a nivel federal, yo consideraría que lo ideal aquí es que sobre la marcha se van a ir depurando, ¿no? Mira, por ejemplo, a lo mejor un poquito fuera de tema, pero en el nuevo Código Nacional ya hay 13 artículos impugnados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todavía no entra en vigor y ya tenemos artículos impugnados. ¿Esto qué es? Lo que estamos haciendo, estos ejercicios nos van a ayudar a crear la conciencia de los pros y los contras de estos nuevos procedimientos que son nuevos para todos y lo que nos va a dar es la posibilidad de que como juristas vayamos depurando estos procedimientos para que, como decíamos, beneficie a la sociedad en todos sus ámbitos. Entonces podríamos decir que el Código Nacional de Procedimientos Penales se le podrían ir dando adecuaciones también. Por supuesto. Conforme se vaya viendo cómo va funcionando. Exactamente. ¿Por qué? Porque precisamente una de las bondades que tiene la ley es de que es variable, ¿no? Entonces, si incluso nos fuéramos a una definición de derecho, pudiéramos decir que es aplicable al caso concreto, ¿no? A la realidad histórica del caso concreto de una sociedad. Entonces, esa es una de las bondades de la ley, que la vamos a poder ir modificando para que se adecue a las necesidades reales que presente la sociedad en ese momento. Por ejemplo, lo que se dio en el Estado de México. El criterio muy particular de esta entidad federativa fue de que el robo con violencia estaban saliendo muchos presuntos delincuentes con estos medios y quiso poner esta característica particular al modificar el artículo 69 para restringir hasta cierto punto, si bien no el juicio abreviado, sí la oportunidad de los beneficios, ¿no? Pero entonces, con la aplicación del código, entonces eso tendría que cambiar en el Estado de México. No forzosamente, porque es en el Código Penal. Y recordemos que los códigos penales, cada entidad federativa va a seguir manteniendo su código penal. Esto va a ser nada más a nivel de Código de Procedimientos Penales, que obviamente sabemos qué va a pasar en la práctica. En el momento que se empiecen a dar estos asuntos, se van a pronunciar primero las salas de los Tribunales Superiores de Justicia y los abogados que opten o optemos por el juicio de amparo, precisamente por esta discrepancia. ¿Qué va a pasar? Que al final se va a dictar una tesis, una jurisprudencia o una contradicción de tesis que precisamente puede ser el caso, tal vez, de que se declare inconstitucional el artículo 69 del Código Penal del Estado de México y nos diga, no, te vas con la línea general. O puede ser que la Corte en su momento decida de que es una facultad de la entidad federativa que no vulnera las garantías constitucionales y en esta autonomía estatal la mantenga. Ahora sí que el tiempo es el único que nos va a dar la respuesta. Pues bueno, yo sé y estoy de acuerdo en que son mayores los beneficios. Sí. Pero también considero que podría haber algún exceso en la facultad del Ministerio Público de decidir por la terminación anticipada. Sí. ¿Esto es un problema? O sea, tal vez sí. yo entiendo que la carga que tienen los ministerios públicos es muy grande, pero no por no llegar a juicio, no por no hacer la investigación, decidirían irse por el procedimiento abreviado. Ajá. Mira, aquí exactamente, la cuestión en la práctica sería, vemos que nosotros en la práctica hay entidades federativas con una carga de trabajo mucho más grande que otras, ¿no? Podemos poner el caso del mismo Distrito Federal o del Estado de México. Aquí, en el código, por ejemplo, en el Código del Estado de México, y lo retomo porque ya tenemos este sistema
diferencia del DF, que en el DF no tenemos este sistema, por eso no lo pongo de ejemplo. En el Estado de México sí es una facultad muy amplia, porque como comentábamos, en la práctica de día a día como litigantes nos damos cuenta que sí, aproximadamente el 70% de los asuntos se resuelven a través de un procedimiento abreviado. Aquí, ¿cuál es la situación? Como comentábamos, el imputado, a través de su defensa, puede solicitar la apertura de este procedimiento abreviado. A diferencia de como lo contempla el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que va a ser el Ministerio Público el que va a dar. Si bien la redacción no es muy clara, porque no te dice, será facultad exclusiva del Ministerio Público el solicitar, todo el tiempo te habla del Ministerio Público, o sea, no te habla, o sea, no, expresamente no está prohibido, pero toda la redacción nos da a entender que será el Ministerio Público. ¿Aquí qué será? Aquí va a ser una función del Ministerio Público de explicar adecuadamente a las partes los beneficios. ¿Por qué? Porque primero el Ministerio Público es el representante de la sociedad por principio general, entonces es quien va a representar los intereses de la víctima y ofendido. Entonces en este caso primero le va a tener que explicar a la víctima u ofendido cuáles son los beneficios, los pros y los contras de este procedimiento abreviado. Posteriormente, si es que no ha habido un acercamiento por parte de la defensa, buscar el acercamiento con la defensa, porque ya vimos que uno de los requisitos va a ser que acepte su participación y su deseo de sujetarse a este procedimiento abreviado. Entonces sí va a tener que estar de acuerdo con la defensa, que va a ser este canal de comunicación con el imputado. Bueno, cabe recalcar que este 70% del que estamos hablando es en el Estado de México. Sí. Quisiera que nos comentara cómo de este 70%, qué cantidad ha sido solicitado por el Ministerio Público y si se da, que mucho, que los imputados también lo soliciten. O sea, ¿qué es lo que se da más? Sí, mira, yo creo que al principio de la entrada en vigor de la reforma, podemos decir que al principio, por ahí del 2011, el 90% lo solicitaba el Ministerio Público. Al día de hoy, 2014, yo creo que este porcentaje ha bajado, yo creo que a un 50-50. ¿Por qué? Porque este mismo desconocimiento que teníamos los litigantes del nuevo sistema propiciaba que nos acercáramos mucho a la gente del Ministerio Público, que es la autoridad que ya estaba capacitada para la implementación de este sistema de corte acusatorio, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso es que era mucho más alto el Ministerio Público. Conforme avanza el tiempo y la misma comunidad legal vamos teniendo es el abogado defensor el que lo dice, ¿no? Porque el inculpado, pues la verdad es que la mayoría de las veces no sabe que tiene esta opción. Mira, tan así que igual, a la entrada en vigor, te puedo decir que el 90% de los asuntos los llevaba una defensa oficial. No, o sea, porque era el defensor público el que llevaba la defensa. Y es apenas en esta época que yo creo que ya se va regularizando un 50-50. Esto es fácil percatarnos porque, por ejemplo, si nosotros nos presentamos ya a una audiencia de juicio oral, hay pantallas, ya hay listas donde vienen desde las 8:30 de la mañana que empiezan las audiencias hasta las 6 de la tarde, nuestro listado, porque nosotros como abogados consultamos este listado para ver en qué sala nos va a tocar, simplemente. Entonces es de acceso totalmente público que nosotros nos percatamos de, oye, mira, ya todos estos ya tienen defensor particular, cuanto antes eran todos los del defensor de oficio, ¿no? Entonces, digo, es un proceso de adaptación de la misma sociedad, y tanto de la sociedad en general como nosotros como juristas, también es un proceso de adaptación el que hemos estado haciendo. Tan así que, por ejemplo, ahorita apenas va a ser ya el último examen de certificación de la CETEC, ya es el último, porque en teoría ya debemos de estar todos los abogados capacitados para este nuevo sistema, ¿no? Porque ya te decíamos, la entrada en vigor es inminente, 16 de junio del 2016. ¿Y para esta figura existe algún tipo de candado en caso de reincidencia? Sí, efectivamente. Mira, estos beneficios son aplicados solo a los primodelincuentes o a aquellos que delinquen por primera vez. Esto tanto en el código como en nacional como en los estatales. Esto en todos solo es un beneficio aplicable a quien delinque por primera vez. A los reincidentes o habituales ya no van a tener derecho a estos beneficios. Sí, porque si no, sí caeríamos en este pues qué fácil, uso indebido, ¿no?
Sí, para el delincuente sería muy fácil, bueno, pues me dejan salir antes. Sí, sí, exacto. y lo puedo volver a aplicar. Entonces, sí existe ese candado, sí. Hay un punto que me gustaría tocar rápidamente, que también hacen mención en el artículo, en el que dice que también habría un problema en el caso de coimputados. Ajá. ¿Por qué? Pues si existen dos coimputados en un delito y uno, bueno, a los dos se les ofrece el procedimiento abreviado y uno lo toma y el otro no. Ajá. Y el que decide irse por el juicio oral gana y demuestra que no hubo tal delito, ¿qué es lo que sucede? O sea, creo que en el artículo decía que en Nuevo León existe un candado donde dice que no se ofrecerá el procedimiento abreviado en el caso de coimputados. Ajá. Mira. ¿Sí es un problema? Mira, realmente en la práctica yo vería el problema más bien en la forma del planteamiento de la teoría del caso de aquel que no optó por el abreviado. ¿Por qué? Hay artículo expreso que nos dice que en caso de coimputados no es obligación de irse todos los coimputados al abreviado o el juicio. Se tramitará de forma independiente. Entonces, ¿qué pasa? Al que tomó la opción del procedimiento abreviado va a tener sus penas mínimas reducidas en los porcentajes que les corresponda, ¿no? Y él va a tener su sentencia. Y va a ser una sentencia que ya causó ejecutoria al momento de que el que se fue, ¿no? El que sí se fue a juicio oral, para cuando llegue a un juicio oral, a una sentencia en el juicio oral, donde se presuma o se declare su inocencia, la otra persona ya va a estar sentenciada y ejecutoriada. Entonces, realmente no le va a afectar. Igual y se va a sentir mal porque va a decir chispas, pues, ok, yo salí antes tal vez, ¿no? Pero sí salí culpable. Y el otro que sí tomó la decisión de irse al juicio oral, salió inocente. Pero como son totalmente independientes, no le van a afectar. Aquí sería más bien, el problema sería práctico, te digo, porque el que no optó por el procedimiento abreviado y sí se fue a juicio oral, obviamente él dentro de su teoría del caso, al momento de exponer su defensa, va a tener que manifestar los hechos. Y ahí va a ser el problema de, oye, pero es que mi coimputado sí se declaró responsable. Por eso aquí la palabra, se declaró que participó, mas no se declaró culpable. Pero aunque él ya salió, lo puede citar como testigo. Entonces, sí va a tener que participar en otra calidad, pero sí va a tener que participar dentro del juicio, ¿no? Entonces, más bien yo veo la problemática ahí. No le va a afectar al que optó por el juicio oral, porque fue una decisión muy libre e independiente. Más bien aquí la complicación sería desde el punto de vista procesal. ¿Por qué? Porque, oye, yo ya fui sentenciado, yo ya me declaré que sí participé, pero tú no, y me ofreces dentro de al momento de que incorpores tus medios de prueba, me vas a solicitar a mí para probar tu inocencia. Sí, claro. Entonces, más bien para mí ese sería el problema, al momento del planteamiento de la teoría del caso, en la defensa del que no se adhirió. Pero no implica que uno se pueda adherir y otro u otros no. Licenciado, ya se nos terminó el tiempo, pero yo quisiera agradecerle muchísimo que haya venido a hablarnos de este tema tan interesante, tan nuevo, y que se estará aplicando ya en nuestro sistema. Breve. Muchas gracias. Gracias, un placer. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo Expediente INACIPE. Yeah.